Hola a todos. Hoy tenemos una nueva neuroconversación con mi gran amiga Yone Charry. Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, es un auténtico placer, como siempre, verte y poder tener la ocasión de charlar de nuevo contigo. Yo también, ¿eh? Porque tenemos una amistad de tantos años Sí, sí, que sí. hemos compartido tantas cosas que siempre es un gusto. Sí, sí, ¿Eh? sí. La verdad que sí. Además que ciertamente nos conocemos desde hace muchos, muchos años. Sí, es Y, verdad. tuve una época cuando antes de incluso de estudiar fisioterapia, que yo tenía como una especie de diario donde yo apuntaba mis anotaciones y mis cosas que me pasaban en el día. Y ayer recordaba el día que te conocí. ¿Eh? Entonces he encontrado aquí, por eso es una sorpresa, aquí en un librito donde yo apuntaba. Fíjate, fue el 24 de febrero del 1994. ¿Eh? Madre mía, lo que ha llovido ya, lo que ha llovido. Sí, 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 sí. Y fíjate Sí, que te digo lo que puse. ¿Eh? Digo, mira, este día ha estado marcado por algo grande que ha sucedido únicamente por la gracia de Dios. Por fin he conocido a Yone. Y lo digo así, con este énfasis, porque deseaba conocerla, por lo que me habían hablado de ella y porque tenía ganas de verla por ser lo que es, fisioterapeuta, entre otras muchas cosas. Gracias a Dios después hemos tenido ocasión de compartir tantas y tantas cosas, ¿no? Y tantas, es verdad. de, de poder después compartir la pasión, incluso después decidir también fisioterapia un poco por lo que vi en ti y después el poder pues, organizar cursos, cenas gracias a los cursos, etcétera, ¿no? Siempre lo hemos pasado muy bien. Sí, ¿Eh? sí, la verdad. Trabajar, trabajar intensamente, pero disfrutar intensamente también. Eso es. Entonces, está la propuesta que te hice pues para que nos contaras un poco, ¿no? Pues un poco tu recorrido profesional y también, claro, todo lo profesional pues implica después un enriquecimiento también personal, ¿no? Entonces quería pues que nos contaras así al principio, ¿no? Cómo tú como profesional, porque tú te formaste en la enfermería, ¿no? Ahora nos contarás Sí, y después cómo desde la enfermería das esos pasos, ¿no? De querer después hacer fisioterapia, ¿no? Cuéntanos un poco. sí. Pues mira, yo estudié pues, enfermería y trabajé 7 años de enfermera. En este recorrido, mi marido fue destinado a Milán Ujú, y entonces nosotros todavía no pertenecíamos al mercado común europeo y yo cuidaba a pacientes ya, o sea, terminales, sí, muy graves, con cáncer, con este tipo de patologías. Y tratando a una persona joven con un cáncer, su marido era primario de un hospital, ¿no? Era jefe, ¿no? de este hospital. Y un día me invitó a cenar con él y me dijo, mire, ¿sabe qué le digo? Que usted como enfermera está desaprovechada. Y yo me quedé helada. Digo, ¿pero qué habré hecho mal? ¿No? Y me dijo, no, porque mire, usted cuando vaya a un hospital de Madrid, vuelva a Madrid, se tendrá que poner los patines y dará a uno una pastilla, a otro un supositorio, a otro una inyección, a otro cosa. Y usted, yo veo en usted una fuerza que yo nunca lo había, porque era mi naturaleza, yo nunca había pensado, una fuerza para tratar y sostener a los pacientes, ujú, ¿no? Yo esto, pues me parecía, no sé, fue una sorpresa para mí, porque esto era la normalidad de mi temperamento. Yo no hacía nada especial, me manifestaba como era. ujú. Pero él, al decirme esto, fui a casa y le dije a mi marido, oye, mira lo que me ha dicho el médico. Mi marido me dijo, pues si esto te ha dicho, tienes que tomarlo en consideración. Porque cuando una persona con esta experiencia te dice eso, quizás, porque igual tú puedes hacer, puedes usar más tu potencialidad con pacientes que tengan, por ejemplo, enfermedades muy serias y de larga duración. Y yo ya tenía una pasión, siempre me había apasionado el cerebro, cómo funcionaba, y dije, oye, ¿y si empiezo a tratar pacientes neurológicos
que son pacientes, o sea, que necesitan realmente de nuestra colaboración y también de nuestro sostén, y de nuestro ánimo y de nuestro empeño durante largo periodo. Entonces, vine a Madrid y nada, o sea, que hice el examen y me tocó a ir a La Paz, donde había una gran fisioterapeuta que trataba niños con parálisis cerebral, que se llamaba Josefa Senís, y entonces con ella le dije, oye, vi cómo trataba, dijo, me apasionó. Me dijo, yo puedo ir a verte donde tú trabajas después de que termine las clases. Bueno, sí, cuando quieras. Entonces me empecé ya, cuando era estudiante, a apasionarme por esta, o sea, por esta especialidad dentro de la fisioterapia, ¿no? Y no tuve ninguna duda que mi camino eran los pacientes neurológicos, Sí, sí, ninguna. sí. Y dices que ella trataba pacientes, bueno, niños, ¿no? Y después, pero después tú encaminaste más hacia el adulto, ¿no? Hacia el adulto, Sí. sí, porque y después de que terminé, mi primer trabajo fue en un hospital de Madrid, que se llama Hospital Beata María Anna, y, habían apenas abierto una planta de pacientes neurológicos, ¿no? Una planta y un hospital precioso, muy parecía un hotel más que un hospital. Y entonces el primer paciente que me tocó fue un paciente joven, y yo allí sentí una desproporción terrible, ¿no? Porque claro, es verdad que yo había aprendido con ella, pero este era un paciente joven con una lesión bastante seria. Entonces me sentía totalmente incapaz de darle lo que él necesitaba. Entonces volví otra vez a Josefa Senís y le dije, oye, mira, yo estoy aquí con unos, o sea, tengo un reto impresionante, oye, que me quita el sueño, ¿no? Y que yo quiero responder, pero no tengo armas. Y me dijo, oye, ¿por qué no le mandas pide una cita para él en Londres, en el centro Bobat, que allí se trata muy bien, también, no solo a los niños con parálisis cerebral, sino también a los pacientes neurológicos adultos. Y entonces dijo, sí, sí, pues le voy a proponer al paciente. Entonces el paciente encantado escribió una carta allí al concepto Bobat, al centro Bobat, y le dieron una cita. Entonces él fue la primera vez solo y la segunda vez pidieron que fuera su fisioterapeuta. Fui allí, me quedé alucinada, porque me tocó ver tratar a Mary Lynch, y entonces, que es pues una grandísima profesional. Yo digo, ¡ay, Dios mío! Nosotros en España tenemos 40 años de retraso sobre este modo de percibir, de observar, también de usar los conocimientos científicos que nos da la literatura para aplicar eso en la terapia. Yo me quedé impresionada. Volví a Madrid y le dije a la directora del hospital, mira, vosotros habéis hecho un hospital precioso, pero las paredes no curan. Curan las personas que tratan a los pacientes. Entonces esta era una mujer muy echada para adelante y me dijo, oye, pues cuando vuelvas la tercera vez, dile a esta persona que venga a Madrid y nos enseñe. Y nosotros ponemos todo a su disposición. Voy a Londres, otra vez le digo, Mary, mira, nosotros, yo después de lo que he visto aquí y tal como está la fisioterapia en España, sería una cosa estupenda que tú pudieras venir y nos enseñaras esto. Entonces le dije esto y tenía 8 años de lista de espera. Madre mía. Joder. Nos quedamos, el paciente y yo, de piedra, ¿no? Se nos cayó la moral a los pies, ¿no? Y entonces ella, viendo nuestra desesperación, cogió de sus vacaciones y vino. Hicimos el primer curso base en el hospital. Entonces, yo tenía la preocupación de que esto se pudiera expandir en España, porque veía que era una cosa muy buena. Entonces, llamé a distintos fisioterapeutas de distintos sitios de España, porque conocía bastantes, porque algunas veces venían al hospital, teníamos contactos, y entonces les llamé y así hicimos las 20 primeras personas el primer curso base, y de ahí empezó toda la relación con el concepto Bobat. Sí, porque ¿no? en aquel entonces, claro, la situación desde el punto de vista terapéutico de ese tipo de pacientes
era, como tú Era muy dices, pobre. 40 años atrás de lo que hacían allí, ¿no? En Inglaterra. Sí, era muy pobre en relación a lo que hacían allí, a los resultados que yo veía. Claro. ¿No? Es que eran evidentes. O sea, uno tiene que reconocer la Sí, evidencia. sí, sí. ¿No? Claro, y Eso. después de ese primer curso, me imagino que se abrirían como los horizontes, ¿no? De forjar algo aquí, ¿no? En España, ¿no? Sí, 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 ya lo creo que sí. O sea, empezaron a tener una curiosidad, o sea, a venir, o sea, no solamente venía Mary Lynch, venían también otros tipos, otros Ujú. tutores y tal, ¿no? Y después de allí, claro, después yo veía que yo estaba muy, venía gente a trabajar, a desear compartir cosas allí en el hospital, y yo deseaba formarme, seguir formándome, pero una vez que te pica la mosca de la, ¿no? Del conocimiento nuevo, pues quieres seguir progresando, ¿no? Y entonces dije, yo aquí, yo estuve 10 años en ese hospital, estuve muy contenta, me trataron fenomenal, mis compañeras también teníamos un equipo donde nos llevamos fenomenal, y entonces, pero a pesar de todo, dije, ya me queda pequeño porque yo quiero seguir formándome y Sí, necesito también y por qué no decirlo, necesito también económicamente claro, más. claro. Sí, sí, sí. Eso tiene un gasto, ¿no? Tienes que pagar todo, hoteles y viajes y todo eso. Sí, sí. Y entonces, con mucha pena, salí con pena de aquel hospital, ¿eh? Y mantengo la relación con ellos, etcétera. Entonces formé Un un centro. centro mío Sí, sí, sí. donde allí pude hacer, pues claro, o sea, organizar aquello Claro, según las perspectivas que yo tenía, ¿no? sí, sí, sí. Eso es. Y Y en el centro este, claro, tú claro, te planteas hacer un centro tuyo y en tu cabeza qué manera de trabajar tienes. Claro, porque puedes montar un centro tipo o una cosa cómo decides el modo de trabajar, cómo organizar incluso la sala, porque cuando tú vas a un centro, yo estuve en tu centro, era una sala prácticamente diáfana con las sí, camillas y después una sala de espera, es decir, que incluso la decisión de cómo organizarlo, también cómo tomas esa decisión de cómo hacer el centro, cómo organizar el centro, la manera de trabajar, por lo que viste allí en Inglaterra o cómo tomaste esa decisión también, ¿no? bueno, yo tenía una preocupación de, claro, o sea, de tratar a los pacientes, desde luego, pero también yo me consideraba una privilegiada en ese sentido de poder haber tenido acceso a esa información tan importante. Y yo tenía la preocupación que no se quedara en mí, Ujú. que no se quedara en mí sola, ¿no? Sino que como venían gente de otros sitios que querían compartir un poco, claro, porque en medio de un desierto, pues alguien que ve algo más, pues después eso fue, después de ahí empezó la formación, ¿no? Más fuerte, pero alguien que ve algo más, pues es una luz y la gente inquieta, pues venía y tal. Entonces yo hice un local un poco diáfano para poder tener espacio también para poder recibir a otra gente, Ujú. ¿no? Y esa fue un poco la idea, tratar a los pacientes y al mismo tiempo también divulgar esto, porque era en beneficio de los profesionales y también de otros pacientes, Ujú. ¿no? Esa fue la idea. Claro, y después también que claro, que como comentabas antes, va unido el tratar y el formarte, ¿no? El formarte y después en un momento dado decidir formar, ¿no? Que también es Sí, esa decisión, ¿no? ¿Cómo tomaste esa también de querer enseñar no solamente en la consulta, en tu consulta, en tu centro, sino sí, también formar a otros profesionales, concretamente en el concepto OVAD, que es donde tú después sí. impartías formación, ¿no? Sí, yo, fíjate, nunca había pensado ser enseñante, nunca, Ujú. porque yo veía a Mary, veía a Bettina, a Florence Krauss, veía a otra gente, y decía, yo sería incapaz. O Ujú. sea, o sea, enseñar los conceptos a nivel teórico es más fácil, tú te lo estudias, te lo preparas, más o menos sabes las preguntas que te pueden hacer y puedes ir preparada, pero un paciente que no le conoces de nada, que tienes que, o sea, observar, hacer
una observación clínicamente visible para los pacientes, después tratarle y que los pacientes, o sea, para los alumnos, quiero decir, y que después los alumnos puedan ver los cambios que han sucedido en esa sesión, me parecía imposible. Yo Claro. decía, yo no, era un temperamento un poco, además, un poco tímido, y yo decía, yo soy capaz de hacer esto. Pero luego vino Bettina Páez a Barcelona Ujú. y yo me puse enseguida en contacto con ella, estuve en su centro muchas veces y hicimos, o sea, asistí a sus cursos, etcétera. Y me decía, Ione, tú tienes que ser tutora, porque ya tienes tú ya tienes una experiencia de relacionarte con la gente, de tratar a los pacientes, de explicar dentro de las posibilidades que tú tenías antes. Pero Claro. si te formas como tutora, te vas a potenciar mucho más. Ujú. Tienes que hacer ese recorrido, el trainer para tutora. Me dio tanto la tabarra que porque quería mi bien, ¿no me entiendes? Sí, Entonces, sí, sí, me dio tanto que al final dije, pues bueno, digo, bueno, pues venga, voy a probar, voy a probar. Y así empecé el training, ella me ayudó muchísimo y luego fue muy importante en el training y también Mary Lynch me ujú. ayudó también muchísimo, pero muchísimo, me enseñó un montón y es verdad que, claro, haciendo el training para ser tutora, pues claro, estás como muy, o sea, como muy, como diría yo, que tienes como un input dentro que te sale para poder aprender, ¿no? Y tienes que responder a las exigencias del training. Sí, sí, Y sí. en eso, pues yo vi que me enriquecí muchísimo, ¿no? Ujú. Aunque es un recorrido duro, Sí. duro. Sí, porque además, claro, es una serie de pasos, ¿no? Que vas haciendo formaciones, asistes, ¿no? A Sí. tutores, es decir, que ¿de cuánto tiempo hablamos? ¿Cuánto tiempo estuviste en ese proceso de...? Yo no estuve, o sea, claro, no estuve muchísimo, ¿no? O sea, en realidad fueron 3 años, Ujú. 3 años, Bueno, pero no es mucho. ujú. Para la media, no es mucho. Pero verdaderamente es fuerte, pero vale la pena, Sí, sí, sí. porque, claro, es un enriquecimiento grandísimo para mí y también para otros profesionales que Claro. puedes de una manera enseñarles, no como al principio, sí, no, sino de una manera sistemática, conduciéndoles paso a paso a un conocimiento siempre más profundo. Sí, sí, ¿No? sí. Sí, por eso es importante que aquellos que nos escuchan también, si tienen en mente el formarse y querer formar en el concepto BOBAZ, que ese paso, esos pasos que hay que ir dando, Sí, que hay un protocolo, ¿no? sí, Para realizarlo sí, de una manera, ¿no? De una manera que claramente, pues para garantizar esa formación del formador y, eso es. y, y después que vayan en la misma línea, ¿no? Porque claro, me imagino Eso que es. a lo largo de tu carrera has visto profesionales, tutores de diferentes países que habrás visto por diferentes enfoques de Sí, tratamiento, ¿no? Entonces sí. es importante el que dentro del método pues haya unas pautas, ¿no? Como una línea de trabajo común. Claro, eso es. Sí, sí. Es por eso, es verdad que es un concepto, porque claro, hay unas pautas generales, pero después se encarna en personas. Claro. Claro, que pasan por el conocimiento, por la manualidad, por la observación, que pasa por la persona. Entonces, tiene también en cada persona como una modalidad distinta, aunque las bases son las mismas. Eso es. ¿No? Sí, sí, Eso sí. es. Y después en tu centro, ¿cuántos años más o menos estuviste en tu centro en Madrid? Pues Eh, hasta el 97, hasta el 97. donde allí me fui a Roma. Ujú. Al 97 me trasladé a Roma Sí, sí, sí. y Cuando pegaste el allí, salto. ¿eh? Cuando pegaste el salto a Italia. Sí, pegó el salto a Italia, sí, 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 que fue empezar todo otra vez de nuevo, completamente, ¿no? Hombre, allí había tutores, Bobat y todo esto, ¿no? Y que fue una ayuda grande para entrar, ¿no? Para ponerme en contacto, porque eso es lo que tiene, que cuando
que cuando, claro, uno vive este concepto, también se reconoce con otros, ¿no? Sí, Tenemos sí. una condivisión de los conocimientos y eso fue una ayuda grande al principio, ¿no? Sí, pues yo me acuerdo claro, en el 97 yo terminé la carrera en el 98. Y que yo recuerdo algunas veces que íbamos allí a tu centro con otros amigos también que estábamos estudiando juntos fisioterapia con Mariano, Nuria, Sí, Raquel. Y íbamos allá a tu centro y después recuerdo perfectamente en un bar que había al lado, que estuvimos ahí tomando algo y nos dijiste, pues me voy a ir a Roma. Yo digo, mamma mía, Dios. Dios, si no nos ha dado tiempo ni a terminar la carrera. Yo digo, ahora no te vayas. Y yo digo, pero bueno, la sensación esa, pero sabíamos que todos los que estábamos allí sabíamos que íbamos a mantener, a mantener el contacto y así ha sido y así podemos verlo incluso ahora, ¿no? sí, sí, es verdad, Sí, es sí. verdad, es verdad. Hombre, luego allí fue una cosa muy bonita porque, claro, ayudó mucho, por ejemplo, estar el contacto, oír conferencias con los científicos de Parma, Claro, claro. Rizzolatti, Lupino, ¿no? Que son científicos reconocidos a nivel mundial, ¿no? Rizzolatti pues, es el que descubrió las neuronas De los espejos. espejo, Sí, sí. ¿no? Y Lupino ha tenido unas investigaciones impresionantes sobre el cerebelo. Ujú. Estos grupos, hay otros también, pero para no alargarme con nombres, Sí, este equipo hizo un mapa nuevo sobre la corteza cerebral que ha sido reconocido a nivel mundial, tanto así que el Candel lo ha asumido dentro de su libro, lo ha metido allí dentro de su libro, ¿no? Esto, claro, fue para mí una novedad, porque sí, sí. descubrir estos científicos provocan, y además el entusiasmo que tenían, ¿no? Provocan un estupor y una admiración de ver cómo funciona el cerebro estructuralmente y funcionalmente, ¿no? Y funcionalmente, que fue una apertura grandísima. La ida a Italia me abrió un horizonte grande. Sí, sí, porque además, claro, la importancia que dices, ¿no? De la unión de la parte del conocimiento de las neurociencias, de la anatomía funcional y de la parte práctica, ¿no? Porque hay veces que Sí, no se hace ese puente, ¿no? Ese puente entre uno sí, y otro. O te puedes sí. quedar en lo teórico solamente o solamente en lo práctico. Entonces, yo creo que la unión de las dos cosas, eso es realmente lo que al final enriquece al paciente, claro. Que Es es el, vital, sí, es vital, es vital. Hay cosas que son descubrimientos, o sea, impresionantes, ¿no? O sea, yo me acuerdo, no sé si en esta charla tenemos tiempo para contarte un Sí, ejemplo claro, claro. de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo que estaba en Milán y una amiga fisioterapeuta me dijo, ay, chica, es que tengo una paciente joven de 30 años, una psicóloga, que le ha dado o sea, ha tenido un ictus y se ha recuperado espontáneamente, no muy bien, pero le ha quedado una parálisis del nervio, una parálisis facial. Ujú. Digo, chica, yo he hecho de todo, le he estimulado todo lo que nos han enseñado el concepto BOBA de tratar, ¿no? El aspecto facial, Ujú. etcétera. Y no ha funcionado. Yo le digo, oye, es que si tiene una parálisis del nervio facial, yo tampoco, eso, si Claro. se reinerva, tiene su tiempo. Yo no te puedo, en eso no te puedo ayudar. Entonces, dije, bueno, pero yo estoy más tranquila si la vemos juntas. Bueno, pues vamos a verla. Vino a Milán y yo le vi como una cierta claudicación en los músculos, en la pelvis y la cadera. Caminaba muy bien, pero un poco como si hubiera una hipotonía en esa zona. Y es verdad, le hizo informe y ponía en rojo el neurólogo, así subrayó en rojo, parálisis del nervio facial. Ujú. Entonces, para ella era dramático, porque su profesión de psicóloga estaba tratando con los pacientes, estaba hablando con los pacientes, se le caía la saliva y no se daba cuenta. Ujú. Iba a comer con sus colegas al restaurante, se le caía a veces la comida y no se daba cuenta. Y Ujú. para ella era un sufrimiento enorme. Entonces yo dije, ay, a ver si, y si no fuera una auténtica parálisis del nervio facial y fuera una deficiencia del sistema
córtico retículo espinal. ¿Y si fuera eso? Entonces yo le dije, mira, yo no te voy a tratar el aspecto facial, sino que tu fisioterapeuta te ha tratado durante 6 meses y te voy a tratar todos los músculos de la coestabilidad, y también los músculos extensores abductores de la cadera. Y ella pensó, esta está loca, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Tuvimos un tratamiento fortísimo de 2 horas. Yo vi que por irradiación empezaban a trabajar los músculos a nivel labial, a nivel de la mejilla. Oye, se fue a su casa, nunca más ha tenido más problemas. Eso es un ejemplo de cómo eso, claro, a mí me han comunicado la literatura, ¿no? Pero, claro, al comprobar que los músculos faciales son antigravitarios y tiene una gran responsabilidad, no solo, pero tiene el sistema retículo espinal, córtico retículo espinal, digo, no solo a él, pero bueno, eso es. Entonces, vi esta hipótesis y funcionó, porque era una falsa parálisis del nervio facial. Sí. Sí, es un clarísimo ejemplo, ¿no? De la unión de una cosa con otra, ¿no? Que claro, si uno tiene el conocimiento, pues puede encontrarlo. Si no lo tiene, no lo encuentra. Claro. Sí, es así, es así. Sí. Y por eso claro, por eso también la importancia, ¿no? La importancia de formarse también en este ámbito, ¿no? Ya lo creo. Que hay veces que claro, te encuentras, no solamente parece que el conocimiento y el estudio del sistema nervioso es para aquellos que nos dedicamos al tratamiento de pacientes neurológicos, pero no es así. Es para todos. Es para todos, sí. Porque hay veces que dicen, no, es que yo soy fisioterapeuta deportivo, pero pero es que, vamos a ver, el sistema nervioso, gracias a Dios, tenemos todos, ¿no? Sí, porque el cuádriceps no funciona autónomamente, no funciona solo, es el cerebro. Ciertamente. Sí. Y después, claro, cuando fuiste a Italia, claro, tú seguiste allí no solamente con la formación, sino dando formación allí en Italia, ¿no? También. Sí, ¿no? sí. Y ahí a través de esa formación es cuando, como dices, conociste pues, a estos investigadores, ¿no? Y también abriste un campo, pero porque en Italia el tratamiento de pacientes neurológicos, cuando tú llegaste, ¿cómo estaba? Era parecido aquí, parecía que, hombre, había tutores y entonces era un nivel más alto que el de España, ¿no? Era más alto que el de España. Pero claro, había un trabajo grande que hacer, porque Italia tiene 60 millones de habitantes. Claro. Había un trabajo grande que hacer, ¿no? Sobre todo al sur, que es un aspecto menos desarrollado y las posibilidades de tratar a estos pacientes eran mucho más pobres. Y entonces había un trabajo fuerte. Y yo que estaba en Roma, que estaba más hacia el sur, pues era una tarea importante, ¿no? Y después la convivencia, por ejemplo, con otros métodos, por ejemplo, ¿has visto, por ejemplo, diferencia de que en España se trabaja más con un método en el tratamiento de pacientes neurológicos y en Italia, a lo mejor, digo, por ejemplo, el método Perfetti o no sé, si has visto alguna diferencia? Sí, yo he tenido oportunidad, de conocer el Perfecti a través de algunas cosas, a través de también profesores de allí, pero claro, últimamente ha decaído mucho porque el método Perfecti sobre todo pone su acento en el aspecto cognitivo. Claro. Y claro, y nosotros, muchísimo de nuestra actividad normal está basado en sus aspectos automáticos, ¿no? Y claro, eso, sobre todo a medida que se descubre, la ciencia va descubriendo, ¿no? La relación de los aspectos automáticos con el cognitivo, pero claro, la base de ciertos aspectos, la base automática de la persona es decisiva. Y entonces ha bajado muchísimo, el Perfecti ha bajado mucho a nivel de
a nivel de propagación de Claro, conocimiento claro. dentro de los profesionales. Sí, 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 sí. muchísimo, Y, por muchísimo. ejemplo, tú, claro, que tú hayas, por decirlo así, has terminado tu carrera profesional, ¿no? Porque ya con ese recorrido tan amplio que, por ejemplo, a mí me gusta siempre en estas neuroconversaciones también dirigirme a mi pasión también, ¿no? Que son los estudiantes, ¿no? Entonces, Sí, después de ese recorrido de toda una carrera profesional, eh, ¿qué le dirías a un, a un estudiante, por ejemplo, que está sí. en la carrera o recién terminado, ¿no? Sí, lo primero de todo quería decir que, porque hay, algunas veces veo en algunos profesionales una tentación, ¿no? Que cuando ya se hacen, cuando ya pues, han adquirido una formación y tal, dejan un poco el aspecto asistencial de tratar a los pacientes y se dedican más al aspecto de comunicación teórica y también organizativa de sus centros, organizativa de sus centros. Esto a mí me parece un error enorme, ¿no? Porque yo he aprendido que es verdad que he sido tutora, pero nunca he dejado de tratar a mis pacientes, porque es el corazón, el alma de nuestra profesión. Nosotros, es verdad que debemos tener conocimientos científicos, como tú acabas de decir ahora mismo, Sí. y que la literatura, gracias a Dios, nos permite conocer. Ujú. Pero debemos continuar también y progresar y afinar continuamente la observación Sí, sí, sí. de los pacientes, que claro, cuando tú tratas a un paciente y te viene a los 2 días o al día siguiente, uno tiene que valorar, a ver, ¿qué ha conservado este paciente de lo que hemos trabajado en el día anterior? ¿No? ¿Qué ha conservado? De tal manera que la observación es algo que entra en el tratamiento. Y también hay que agudizar la manualidad. Ujú. Porque claro, nosotros no somos solo pacientes, no somos profesores universitarios, Sí, sino que ejercemos nuestro conocimiento dentro del cuerpo del paciente, ¿no? Y en eso también hay que progresar, ¿no? Naturalmente, dentro de lo que la lesión permita, pero hay que progresar reconduciéndolo cada vez más hacia la normalidad. sí, sí, Por eso, un, un enseñante que no tenga como base la experiencia con los pacientes es, ujú. es parcial, diría Sí, yo. sí, sí, sí. Sí, porque es verdad que durante muchos años, pues cuando estudié la carrera, claro, a mí me dieron clase médicos, rehabilitadores que no podían transmitir la experiencia de Claro, tratar porque no la tenían. claro, Pero claro, ahora yo lo que observo como docente, ¿no? Como docente, que hay esa tentación también, ¿no? De la hora de que el docente se está convirtiendo en un teórico solamente. Y claro, es claro, verdad que tiene que ir a ese equilibrio. Pues incluso cuando pues, yo imparto mis clases, siempre hago referencia a cosas que veo en los pacientes, ¿no? claro, A claro, experiencias, esto me pasó con este paciente y eso claramente está enriqueciendo también al que está escuchando. Claro. claro, claro, claro. Sí, sí, eso es fundamental. Y tú decías, ¿qué consejos daría a un estudiante? Me has dicho, ¿no? Pero no quería dejar pasar este Sí, sí, aspecto, sí, 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 la compatibilidad de la asistencia y de la enseñanza, ¿no? sí. Yo diría, la primera cosa que me diría es que esta es una profesión apasionante, Ujú. ¿no? Terminar la carrera no es el final, es un inicio. Yo pienso que es necesario dedicar tiempo al estudio y a los cursos de formación, a ver a colegas que tienen más experiencia que tú, que no, eso. Y no quedarse con lo que se ha aprendido en la universidad, repitiendo al final las mismas cosas, sota, caballo y rey, Sí. ¿no? Y a los pocos años esto crea un aburrimiento, una frustración y una desilusión enormes. Sí, Yo por eso diría, esto que digo no es solamente para los pacientes, es para uno mismo, porque haciendo este camino la persona se realiza, porque cada vez más domina más lo que hace y esto crea una plenitud que es impagable. sí, sí, sí. Es, Es es cierto. Es totalmente cierto. Claro,
Y además, yo por la experiencia de ver alumnos, ¿no? Que los ves en segundo de carrera, después ver ese entusiasmo, ¿no? Y después algunos de ellos los vuelvo a ver años después, ves el que mantiene la inquietud y es un auténtico placer verlo, Claro, y el que se apaga, porque, sí, porque pierde esa inquietud, ¿no? Esa ganas de conocer, eh, esa vida que todos llevamos dentro y que no podemos acallar, eso está claro. exacto, que no podemos acallar, efectivamente. Porque además es muy fácil el aposentarte, ¿no? Y el dejar, bueno, pues dejarte llevar, montarte en la barca y que te lleven que te lleve el río. Y eso no puede ser. No puede ser. Hay que coger el remo y remar. Exactamente. Sí, sí. Es verdad, por eso tú a veces cuando hablábamos personalmente, tú me decías, bueno, pero a ver, y las personas que llevan ya 20 años de trabajo, etcétera, cómo es posible? ¿No? ¿Qué le dirías? Yo digo siempre que yo, a veces en las conversaciones que hemos tenido, siempre me he propuesto, me he dicho a mí misma, que hasta el final de mi vida profesional me gustaría dar a los pacientes lo mejor, ¿no? Lo mejor. Y así lo he intentado, ¿no? Y he llegado al final de mi vida profesional, naturalmente, no con las energías que tenía cuando tenía 30 años, eso no, pero sí llena de estupor y entusiasmo por mi trabajo. Es verdad que puedo decir, algunas veces, claro, cuando ya tienes más años, terminas más cansada, pero nunca aburrida, nunca. Sí, sí, sí. Y eso es precioso, Sí, sí, ¿no? sí. No, y es que además yo por la experiencia personal de haber estado contigo, verte trabajar, verte dar formación, es totalmente cierto. Es decir, que otra cosa no puede decir nadie que haya sido tratado por ti o que ha estado contigo en una formación que no tuvieras entusiasmo. Porque era, era cuando decía, Chiqui, tú, tal, tal. Siempre decían, parece que tiene ojos en la parte de atrás también, porque está, no, coloca las manos, no, no, aprieta aquí, no, no. Lo hemos pasado muy bien, ¿verdad? Todo pasa muy bien, sí, sí. Seriamente, ¿no? Trabajando seriamente, pero Sí, al mismo tiempo gozando de lo que hacíamos. sí, sí, Sí. sí. Yo recuerdo con un paciente que venía aquí también en el máster, ¿no? Ángel, que recordando el otro día con él, porque le veo de vez en cuando, decía, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vino Ione? Y claro, él estaba hecho, decía, no, es que me dijo, dices que no tienes el tono de consistencia flan, sino natilla. Ay, yo no me acordaba de eso. Y decía, y le preguntabas tú, ¿cómo? ¿Cómo te pasó? Le te iba contando y tal. Y claro, aquí el acento murciano es el acento murciano. Y aquí el hospital principal donde él fue atendido se llama Virgen de la Arrixaca. Pero claro, lo dijo, sí, me llevaron al hospital Virgen de la Resaca. Dice, ¿que tuviste resaca? Dile, dijiste tú, qué risa. Ay, qué bueno. Y por no decir los cambios de nombres y eso que hacías a los alumnos. El famoso Manolo. Ay, Manolo sí, Manolo, es verdad. Fue todo el curso con Manolo, ¿eh? Todo el curso terminó. era el taxista que te traía al curso que se llamaba Manolo y había un alumno que le pusiste el nombre Manolo y al final del curso respondía por Manolo. Ya hubo un aspecto plástico, Sí, 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 ¿no? Que tal. hay que... Hubo un cambio incluso de nombre. Madre mía, pues sí, es cierto que uno puede trabajar y pasarlo bien también, ¿no? Sí, también, ya lo Además creo. que, claro, yo siempre digo que estar constantemente tratando casos tan graves como los que vemos, también el propio paciente y el entorno también agradecen ese aspecto, ¿no? Sí,
sí, porque te habrás encontrado a lo largo de toda tu carrera, pues claro, situaciones en las cuales son situaciones duras, ¿no? Y sí, también ese acompañar, ¿no? Acompañar no solamente al paciente, sino también al entorno, ¿no? sí, Y sí, ahí los una última cosa que te familiares. quería preguntar, yo, ¿qué importancia tiene también el entorno? El entorno de los pacientes, ¿no? De cómo favorecer ese ambiente también de remar todos a una, ¿no? Porque eso Sí, también es algo que yo me encuentro que hay veces que el entorno de ciertos pacientes es enriquecedor, por decirlo así, y hay otros que no es tanto, ¿no? sí. Y cómo hacer, ¿no? Cómo hacer, ya como última pregunta, antes de despedirnos, cómo hacer para que el entorno nos ayude también en esa mejora de nuestros pacientes. Solamente como última pregunta. Sí, mira, yo claro, naturalmente lo que tú dices, si hay un entorno favorable, es objetivamente que es una ayuda. Si es desfavorable, pues claro, es un problema, eso es que no ayuda. Pero hay algunas cosas que sí podemos hacer. Ujú. Por ejemplo, cuando venía un paciente, yo decía, bueno, primero le hacía la exploración a él y tal. Y luego metía a toda la familia. No. Si estaba casado, bueno, a los padres, a todos los que estaban, a los hijos, al amante, a todo lo que es. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque en un momento determinado, sobre todo en fase aguda, algunos pacientes tienen que ser ayudados en los traslados, en las actividades de la vida cotidiana, etcétera. Tener un equipo que todos vayan a una y enseñarles las primeras cosas para que tengan las actividades de la vida profesional de la misma manera, ayuda y se dirige la plasticidad de una manera incomparable, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, y darles la importancia que tiene eso, la importancia y de la ayuda para su paciente se va a cansar menos, que ellos van a hacer menos esfuerzo y que eso después va a ser un factor esencial para la recuperación posterior, por ejemplo, ¿no? A medida que van, siempre que, claro, hay muchos pacientes, o sea, algunos entornos que hablan muchísimo, etcétera, hay que decirles, no, eso. Pero si observan ciertas cosas, a medida que van haciendo pasos, indicar a los familiares los pasos que están haciendo. Y hay una cosa que es muy importante porque frustra mucho a los pacientes. Algunas personas que tienen estas lesiones neurológicas, sus familiares piensan que poniendo fuerza de voluntad, Ujú. van a trabajar mucho mejor, van a recuperar mucho antes y que mucho depende de la fuerza de voluntad. Y eso hay que explicarles muy bien. Claro. Eso hay que explicarles que una lesión lleva consigo unas consecuencias que no dependen, es verdad que la motivación es importante, pero no dependen solo de la motivación, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, en ese aspecto, indicar a los pacientes que es un realismo que el fisioterapeuta tiene que indicar los pasos que está haciendo y las ayudas que pueden ofrecer. Ujú. Porque si el paciente está recuperando y ellos para acelerar y pasan de un sitio a otro o hacen unos traslados que Ujú. no son adecuados para la recuperación del momento o en la velocidad que se tienen que hacer, etcétera, es un problema. Nosotros en ese aspecto, cuando hemos hecho este tipo de relación con los familiares, tenemos que decir que en la mayoría, en el 80% o más, han entendido. Ujú. Han entendido. Pero en esto el fisioterapeuta tiene que dar las razones adecuadas Ujú. según el conocimiento de sus familiares para poder colaborar y hacerles entender que es un equipo, Ujú. ¿no? Que no es solo que nosotros trabajamos allí una hora y media y el resto, o sea, y nos descargar en nosotros. No, no, no. Sí. Que el paciente vive 24 horas y entonces la colaboración es decisivo. Y en muchos, además, han empezado a tener como una curiosidad en algunos familiares, Sí, sí, una sí. curiosidad
y empiezan a hacer preguntas que a veces son más interesantes que las preguntas que hacen los fisioterapeutas. Sí, 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 No, sí. no digo que los fisioterapeutas normalmente hacen preguntas interesantes, pero claro, está el afecto en Sí. muchos, está el afecto y el afecto te abre, Ujú. ¿no? A hacer también preguntas que sean útil para el paciente. Sí, 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 sí. Sí, esa es la importancia de también el trabajo que tenemos nosotros como de educar, ¿no? Y de mostrar, y por eso es tan importante el saber nosotros las razones de por qué hacemos las cosas. Claro. eso es, eso Porque es, si no eso las es. sabes, ¿cómo vas a explicarlas? Claro. Es Porque en imposible. ese aspecto los familiares, Juan Carlos, son como si fueran alumnos, Ujú. Sí, sí, sí. ¿verdad? Son alumnos, o sea, pero sí, porque están aprendiendo también Sí, a, una- a vivir una situación que nunca la han vivido hasta ahora. claro. Sí, además que de manera súbita, además, en muchas Claro, ocasiones, ¿no? claro, De claro. repente, ¿no? De Pero repente, es una sí, situación que hay que afrontar y sí, la realidad se impone. Y, y uno sí, puede poner cartas en el asunto para afrontarla o querer tapar la cara, ¿no? sí. Y no Yo verlo. a muchos familiares les enseño, por ejemplo, la plasticidad. ¿Qué es la plasticidad? Sí, sí, ¿No? sí. Y que puede ser positiva o puede ser también, según los inputs que recibe, o sea, evolucionar hacia una negatividad. Sí, Y que esto, claro, tiene, o sea, explicarles, claro, a la medida que pueda entender, pero tú no sabes cómo abren los ojos sí, y cómo agradecen ese tipo de cosas, es ¿no? verdad, ¿eh? Yo también lo he hecho. Yo recuerdo una paciente que yo le explicaba también el tema de este, también por el defecto este del profesional, del docente. Yo también Sí, explico todo a los pacientes, a la familia, y le explicaba sí, el tema de neuroplasticidad, y porque le dio un ictus, era una chica joven, y al día siguiente me viene y me dice, ¿sabes una decisión que he tomado? Dice, porque yo el problema que tuve, gran parte fue porque consumía droga, ¿no? Y con lo que me has explicado, me he dado cuenta que cómo puedo querer mejorar mi plasticidad si por el otro lado la estoy destruyendo. Entonces, fíjate, voy a, fíjate, voy a dejarlo, y se hizo un programa para dejar la droga, ¿no? Así que fíjate, fíjate, fíjate. no sabemos bien, claro, lo que estamos transmitiendo, ¿no? Y Sí, es un ámbito que siempre, yo en gran parte lo he aprendido de ti, lo he aprendido de Nelson, por ejemplo, ¿no? sí, Ese mostrar además de sí, una manera comprensible lo que es complejo. Nadie sí, puede negar la complejidad de todo esto, pero el hacer llegar de una manera comprensible al que tienes delante, sea paciente, sea... Por sí, eso a mí siempre digo que cuando uno es profesional o es docente, siempre coge modelos, ¿no? Y a lo sí, largo de esta conversación, todo ha estado lleno de personas, ¿no? Personas que han ido marcando tu camino y que han ido siendo importantes, ¿no? Y sí, muchas, por supuesto, que nos dejamos por el camino, claro, pero que han ido siendo hitos importantes para tú profundizar, ¿no? sí, Profundizar en tu profesión, pero en realidad también como persona, ¿no? sí, también, también. Van juntos, van Sí, sí, juntos. claro, unidos, ¿no? Sí. Pues nada, darte muchísimas gracias nuevamente por haber compartido este tiempo con nosotros, y seguro que ha sido un foco de inspiración para muchos, ¿eh? Eso Y espero. Eso espero, eso espero. Yo por lo menos lo que puedo decir es que después de tantos años ha sido una enriqueza tan grande que espero que para ellos también sea así. sí, Eso espero. ¿Eh? sí, sí, Y sí, gracias a vosotros, que sí. me habéis provocado mucho. Eso, ¿Eh? eso siempre. Eso siempre. Y, Gracias a y nada, te, vosotros. te emplazo para vernos en más ocasiones. Muy bien. Oye, estoy a vuestra disposición. Sí, sí, Un abrazo para ti, Juan Carlos. un abrazo muy grande, amiga. Adiós, hasta pronto. Adiós. Adiós.